hoy en día los cristianos son el grupo más perseguido del planeta. Les podría dar pues cifras y contar hechos en muchísimos países. Les podría hablar de Afganistán, de Irán, de Irak, de Arabia Saudí, de Yemen, de Pakistán, de Siria. Les podría hablar de Sudán, de Somalia, de Nigeria, del Sahel, de China, de Corea del Norte, de Cuba, Venezuela. Podría seguir. Desde luego no es el mismo grado de persecución en unos países o en otros. Ni el mismo, hay algunos que se discriminan sus derechos civiles y en otros una persecución pues más activa, ¿no? Pero hoy estamos aquí para hablar de Irak, ¿verdad? En Irak, año 2003, 1,5 millones de cristianos. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? No quedan más que 200.000. 120.000 están refugiados en las montañas del Kurdistán. Irak es tierra de cristianos, no es tierra del Islam. Ahí los cristianos están desde hace 2000 años. Y los judíos estaban desde hace 2600 años. Los judíos en los años 50-60 pues los expulsaron. Y ahora, pues bueno, los cristianos vamos detrás. Ahí en Irak hay enterrados más profetas que en Israel. Es tierra santa. Está el profeta Nahum, Nehemías, Ezequiel, Daniel, Abraham, nació, nuestro padre Abraham nació en Irak, es iraquí. Llevan ahí desde hace 2000 años. Irak es tierra de cristianos. Y de hace ya, no es de ahora, pero aunque estamos viendo en las noticias que ahora se está incrementando, ¿no?, la violencia a través de los grupos terroristas, desde hace ya muchos años, nosotros llevamos desde el año 83 a Irak, y desde hace ya muchos años estamos viendo como esta violencia y esta discriminación, primero una humillación a los cristianos, luego se ha convertido en una discriminación en sus derechos civiles y luego en una violencia sectaria, y cómo ha ido incrementando y cómo esto ha hecho que los cristianos abandonen su hogar. Es verdad que la geopolítica de la región cambió mucho, ¿no?, con el ataque de las Torres Gemelas en el 2001, con la invasión de Afganistán en el año también 2001, con la guerra de Irak en el 2003. Pero lo cierto es que ya Al-Qaeda en el año 96, 23 de febrero de 1996, hizo una declaración de guerra contra judíos, americanos y cruzados, contra los cristianos, en la cual decía que los cristianos son amigos de los americanos, son amigos de los intereses de los occidentales, son kafre, traidores, son unos traidores, hay que expulsarlos de nuestras tierras. Y esta declaración de guerra contaminó las relaciones y contaminó la convivencia entre musulmanes y cristianos, y se fue filtrando por las administraciones públicas y se fue filtrando también en las relaciones internacionales. Y de ahí empezaron a haber actos, ¿no?, de violencia contra los cristianos, como estampar coches bombas. En aquel momento, que ahora derivado en el ISIS, se llamaba los embalsamadores de Irak, el estado de los embalsamados de Irak. Y era un grupo que dependía de Al-Qaeda. Ahora, se ha convertido en el ISIS, ¿no? Y que el ISIS además ahora, ¿no?, el Estado Islámico de la Gran Siria y de Irak y de Levante, se ha independizado de Al-Qaeda y está en pugna con Al-Nusra y Al-Qaeda para ver quién lidera el terrorismo internacional, para ver quién es más violento, ¿no? Pues en aquellos años, ya estoy hablando del año 2003, a partir de la caída de Saddam Hussein, donde el país sufría ya una inestabilidad crónica, pues este grupo se sentía impune para atacar a los cristianos. O sea, podía actuar en la más absoluta impunidad. Y entonces muchas de las iglesias necesitaban ya protección. Por una protección que facilita la iglesia, no la facilitaba el gobierno. Esto también pasa en Pakistán. Esto está pasando en Nigeria. Esto está pasando en Egipto. Es una protección que facilita la propia iglesia y los feligreses. Y bueno, pues este grupo estampaba coches bombas
secuestraba sobre todo a las niñas, las cuales obligaba a casar con musulmanes radicales. Estoy hablando del islamismo radical, no estoy hablando del islam en general, estoy hablando del terrorismo, del yihadismo, del islamismo radical. Secuestraba a las niñas cristianas, las obligaba a casar con musulmanes, las descuartizaba y dejaba sus cuerpos a plena luz del día en las calles. ¿Por qué? Porque están enviando un mensaje. Nosotros tenemos el control de la ciudad. Nosotros podemos actuar con la más absoluta impunidad. No nos va a pasar nada. Y además nos vamos a hacer con los comercios y con las casas de los cristianos, porque los cristianos, claro, salen despavoridos, ¿no? Es una manera de sembrar el pánico. Su objetivo era sembrar el pánico en la población. Esto es lo que están haciendo estos grupos terroristas, también en Siria. Y así se pueden quedar con las casas y los comercios de los cristianos como si fuera un botín de guerra. Esto era constante. En Ayuda a la Iglesia Necesitada cada día recibíamos noticias: se han descuartizado a unas niñas cristianas, han estampado un coche bomba, han entrado a la iglesia con una metralleta, asesinando a todo el mundo. Era tremendo. Uno de los objetivos principales son las iglesias. ¿Por qué? Porque si atentas con lo más sagrado, ¿no?, contra el templo, si secuestras, ¿qué no harán con nosotros?, piensan las familias, ¿no? Y entonces así huye. Vemos que toda la zona del Nínive, esto es Tierra Santa, ¿no? Nínive, ¿no?, sale en la Biblia, pues toda esta zona está tomada por el ISIS. Como también el norte de Siria, por Al-Nusra, por una facción de Al-Qaeda. ¿Qué ha pasado? Pues que los cristianos que vivían allí desde hace 2000 años han tenido que ir al norte, al Kurdistán. Hay más de 120.000 refugiados. Nosotros decimos en Ayuda a la Iglesia Necesitada que el islamismo radical, el yihadismo, es trifásico. Se basa en el adoctrinamiento, reclutamiento. De estos países donde está creciendo el islamismo radical, cómo se adoctrina a los niños desde muy pequeños en las escuelas. Cómo en las escuelas públicas, antes de enseñar a un currículum académico, están enseñando el Corán en su parte más radical, en su interpretación más radical. Cómo están sembrando el odio hacia otras minorías, cómo están dividiendo el mundo entre el Islam y los no musulmanes, y cómo están enseñando a los niños que un no musulmán no tiene la misma dignidad humana que un musulmán. Y esto es peligrosísimo. Cómo también en el currículum académico quitan toda la historia del cristianismo de esos países, porque así los hacen ver como extranjeros a los cristianos. Y entonces la historia se empieza a contar desde que llegaron los musulmanes a ese país. Y así los cristianos los empiezan a ver como extranjeros, como antipatriotas, como traidores, como kafirs. Esto va contaminando la convivencia. Cómo están haciendo esto desde muy pequeños. También estamos viendo cómo se están haciendo el uso de las redes sociales para reclutar, ¿no?, incluso a gente aquí en Europa. Cómo están utilizando, bueno, esto Chisquia lo conocerá mejor, ¿no?, el tema de redes sociales para reclutar a terroristas. Y ahí decían, bueno, pues tampoco no serán tantos. Hombre, son unos 30.000, Hay sectores del ejército que nos hablaban de que podían llegar incluso a ser unos 70.000, pero bueno, esto ya es tirar muy alto. Lo que sí que se calcula es que son unos 30.000, de los cuales la mitad son extranjeros. Muchas de las personas que han sido secuestradas, torturadas, expulsadas de sus casas, muchos de estos cristianos nos dicen, son extranjeros, no les entendíamos. No les entendíamos, les dan 3 opciones. Bueno, de hecho les dan 2, pero los cristianos se sacan una tercera de la manga, ¿no? Les dan 2. Convertirse o morir. Convertirse, pero con la categoría de dhimmi, sujeto sometido al Islam, y pagar la yizá, un impuesto especial, o morir. ¿Qué hacen? Pues huyen. Y nos decían, no les entendíamos. ¿Por qué? Porque el ISIS en Irak tiene la facción marroquí, la facción pakistaní, la facción saudí, la facción de Siria tiene también. También están reclutando aquí en Europa. De España han salido unos 60, de Inglaterra no sé si casi unos 600. O sea que el tema del reclutamiento es algo importante. Y estamos viendo cómo están utilizando los medios de comunicación, cómo se están aprovechando de ellos. Tenían un canal de televisión que afortunadamente ya no está activo, que se llamaba El Amanecer de las Buenas Noticias, donde iba colgando todos los
actos criminales que iba haciendo, porque lo van grabando. Hablando con periodistas nos dicen, ¿no?, que lo graban en un formato profesional, como si fuera una producción de Hollywood, que tienen muchísimos medios, que tienen cámaras aéreas que graban desde diferentes planos sus ejecuciones, sus asesinatos, sus torturas, que cómo hacen coreografías. Recuerdo estar con un periodista que había visualizado, yo no he tenido la capacidad de, sinceramente no he sido capaz de ver estos vídeos, pero un periodista así me decía, parece una producción de Hollywood, parece una película, solo que por desgracia es cierto. Pero cuentan con muchos medios y están utilizando los medios de comunicación. Quieren crear un impacto en los medios de comunicación que antes no tenían. Por eso también hay periodistas que cuando nosotros ya hace años les hablábamos de lo que estaba ocurriendo en Irak, de lo que estaba ocurriendo en Sudán, yo recuerdo también el tema de Sudán, donde ya entraban los islamistas radicales, entraban en las poblaciones y crucificaban a los varones cristianos y asesinaban a las mujeres y a los niños. Y otro es el secuestro. En Irak ha habido secuestro de niños, pero no de mujeres cristianas, sí de yazidís. Nos decían los yazidís, tenemos más de 3.000 mujeres que no sabemos dónde están. En Siria, secuestros indiscriminado a niños, mujeres. Las niñas las venden en casas de árabes ricos y a los niños pues para hacer las tareas del hogar y a los niños para cuidar los animales, el campo, en unas condiciones miserables. Tremendo, ¿verdad? Estos terroristas entran en las poblaciones haciendo un ejercicio de fuerza y van marcando las casas de los cristianos. Nazara, con la N, Nun, el símbolo lo ven, este es la N de Nazara, de Jesús de Nazaret, de cristiano, marcando las casas, las iglesias,